Bueno, contamos con la presencia en esta entrega de Puntos Encontrados con Leandro Pérez del licenciado Daniel Pou, destacado politólogo de nuestro país. No es la primera vez que viene, cada vez que le llamamos siempre está dispuesto a acompañarnos para evaluar y analizar diversos tópicos importantes. Saludos, bienvenido, don Pou, ¿cómo se siente? Bueno, don Leandro, yo muy encantado de estar aquí de nuevo con usted. Y usted sabe que yo siempre respondo a sus invitaciones por la alta calidad profesional que usted despliega en este programa. Muchas gracias, Daniel, y de verdad un honor para nosotros contar con su presencia. Bueno, Eso le da más calidad al programa. igual para mí. Pou, ¿qué le han parecido estos cambios que ha estado haciendo el presidente de la República en los últimos días, en las últimas horas? ¿Usted cree que realmente le hacía falta o le hace falta al gobierno remover un poquito la mata? Mire, los gobiernos son como las maquinarias que se fatigan. Llegan un momento en que se fatigan y tienen que oxigenar, ventilarse para, sobre todo, cuando se va a asumir un nuevo periodo de gobierno de 4 años, donde el presidente va a tener que emplearse a fondo, porque serán sus últimos 4 años de gobierno y tiene la responsabilidad sobre sus hombros de, primero, dejar las bases sentadas de las grandes propuestas que ha hecho el presidente Luis Abinader. ¿Usted cree que estos serán los 4 años del verdadero gabinete de Luis Abinader? Bueno, yo creo que serán los 4 años de la memoria histórica del paso de Luis Abinader por el gobierno dominicano. Y lo digo de esa manera porque un presidente en su último periodo de gobierno, cuando ya por lo menos ha dejado trazada un estilo de gestión y que ha logrado identificar sus mejores activos en el tren gubernamental y detectar también algunos que no se encuentran a la altura, pues este último periodo de gobierno pues debe ser un periodo intenso, con muchas innovaciones, con muchos cambios. Me imagino que habrá muchas sorpresas también y es la hora de que un presidente, cuando gobierne, no cifre sus expectativas en cuántos amigos millonarios hizo, sino en cuánto le va a dejar a la sociedad para que los cambios que requieren, las transformaciones que demanda la sociedad, puedan tener por lo menos un punto sólido del cual partir. ¿Qué tal le parece la designación del senador por la provincia de Espaillat, Moca, y bueno, fue también presidente del Senado, Andrés Bautista, quien estaba en el banco esperando, y ahora el presidente lo designa, ¿no?, esta semana como el nuevo ministro administrativo de la presidencia, una posición de suma importancia para el gobierno? Mire, yo no conozco al señor Andrés Bautista, no he tenido ningún vínculo con él, pero sí siempre me ha despertado una admiración, porque es uno de los pocos hombres públicos de este país que tiene perfil de hombre de Estado. O sea, Andrés Bautista es un hombre que siempre ha estado centrado. Se ve muy sereno, una persona Muy sereno, sereno, de sí misma, muy ecuánime, honesta. una persona con mucha clase, Fíjese respetuoso. que pasó por el escrutinio de la justicia, De en la este caso justicia. de Odebrecht, Correcto, víctima sí. como fue Jesús Vázquez Martínez, como que lo alaron por la greña, venga, Sí. forzosamente, y lo entraron en ese proceso, Pero y logró salir airoso. ambos, tanto Jesús Vázquez como él, tuvieron un comportamiento digno, que de hecho permitía presumir que eran 2 personas inocentes. Pero la dignidad de sus respuestas ante esas viles acusaciones, tanto en el caso de Jesús Vázquez como del ex senador Andrés Bautista
y ahora ministro administrativo de la presidencia, nos hicieron inferir a todos que eran falsas acusaciones. Yo, con la designación de Andrés Bautista, me siento muy tranquilo, porque sé que es un hombre que va a trabajar acompasado con el presidente. Aquí hay gente que no sabe el poder que tiene el ministro administrativo de la presidencia, porque puede bloquear la ejecución de ciertos recursos para los demás ministerios. Y lo digo porque tuve una experiencia una vez en un proyecto que estuve involucrado y vi como un ministro administrativo de la presidencia pateó el proyecto, un proyecto de mucho beneficio para el país. ¿En este gobierno? No, en un gobierno pasado. Pero yo formaba parte del equipo que conformó el proyecto, un proyecto muy interesante, el cual yo ayudé porque era un proyecto para la sociedad. Y yo en proyectos que son para la sociedad no me importa que no me paguen. Si son de trascendencia, cualquier gobierno puede contar conmigo. Y en el gobierno pasado lo hice así, pero señores, el ministro administrativo de la presidencia es un ministro que tiene que armonizar muchas cosas desde el Estado. Y creo que va a ser un gran apoyo para el presidente Abinader, que va a tener una actividad muy intensa en este próximo cuatrenio. Bueno, Sigmund Freud, es joven que viene de... Sigmund Freud, sí. Sí, del asunto privada... Alianza Público-Privada. Alianza Público-Privada, efectivamente. No sé si tiene rango de ministerio, esa posición creo que sí. No. O de dirección. Es una dirección. Viene a ocupar el puesto de una figura también que jugó un papel estelar en este gobierno, ha jugado, que es el caso de Andrés Lugo Castillo, el Ministerio de Administración Pública. Fue designado Sigmund Freud ahí como nuevo ministro de ese ministerio. No se ha anunciado para dónde iría Castillo, pero también es una posición sumamente importante, porque tiene que ver con lo que es la parte normativa de la empleomanía del gobierno. Claro, del capital humano del gobierno, que eso es un área sumamente delicada, porque ahí hay que tener mucha ecuanimidad, hay que ser muy objetivo. En los últimos años el gobierno ha invertido mucho dinero en capacitar a gente y no es justo que esos recursos terminen en el sector privado, porque desde el gobierno no se le puede dar un trato adecuado en función de sus merecimientos. Es sensitivo, es un puesto sensitivo y muy importante. Yo creo que, bueno, aquí en estos cambios solo hay 3 ministros. Solamente 3 ministros, está el ministro de la Juventud. De la Juventud, el joven Carlos Valdés. Carlos Valdés, que fue trasladado al... sustituye a Rafael Félix, quien va al ITLA. Al ITLA, sí. Sí. Pero ese señor... Son las 3 designaciones más importantes, aparte de consulados. Sí, ese señor era viceministro de la Juventud. Era viceministro de la Juventud. Era así. Es un joven. Carlos Valdés, o sea, obviamente joven, porque... Le digo señor por no soy amigo de él, la relación de respeto y, ¿verdad?, el cargo. Pero él era viceministro de la Juventud y me dicen que una persona sumamente capaz y eficiente. Saliéndonos ya de esta parte de la designación, vienen más designaciones en los próximos días. Obviamente que nos gustaría, ya para irnos a que usted nos hable sobre el atentado de Donald Trump, me gustaría escuchar su opinión en torno al barajado Código Penal Dominicano con unos 419 artículos. Lamentablemente todavía se sigue barajando este código. ¿Usted cree que sea aprobado por el actual Congreso? Mira, el Código Penal siempre será una pieza densa y que confrontará a muchos sectores. Y sobre todo porque hay muchas reticencias a las innovaciones. El nuevo Código Penal es el punto de partida de una política criminal y para mí es uno de los
de los hechos que hacen que en República Dominicana se le dé una prioridad a la aprobación del Código Penal, porque sin Código Penal moderno no tenemos política criminal y entonces tenemos una política de prevención, de seguridad ciudadana, pero no tenemos la otra pata de la mesa, que es el Código Penal. Código Penal correcto. Nuevo, porque estamos hablando de más de 70 nuevas tipificaciones de delitos criminales, penales. Que eso le va a fortalecer el sistema de justicia, porque ahora mismo se hacen las condenas por aproximación de tipo de delito, no por el tipo de delito. Por leyes supletorias del mismo código. Pero yo quisiera, esa parte precisamente, ¿usted cree que se justifica que las tres causales sea el tema que tenga paralizado un código tan importante que, como hemos señalado, se habla de más de 70 nuevos delitos que incluye este código, y que esté paralizado sencillamente por el problema de un grupo de feministas, de otra parte religiosa, y que eso tenga paralizado? O sea, las tres causales, se justifica que eso sea el principal motivo para no permitir nosotros estrenar un nuevo código. El tema de las tres causales está anclado a un aspecto constitucional. Eso es un problema. Y para mí el tema de las tres causales debería ser parte de la ley de salud, no del Código Penal. Porque cuando se está hablando de las tres causales, se está hablando de medidas de salud, no de hechos que pueden tildarse de delitos penales. Entonces, me parece hasta en cierta medida una aberración tratarlo desde la óptica del Código Penal. Entonces, estoy de acuerdo con que... ¿Usted está de acuerdo con que ese tema se quede fuera? Bueno, sí, y que se vaya al debate en el lugar donde debe... Porque ahora precisamente usted sabe que el Senado lo aprobó, lo mandó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados ha decidido realizar una serie de vistas públicas y de ahí han surgido una serie de modificaciones que obliga otra vez a que este código vuelva a la Cámara de Senadores. Hay otras observaciones que tienen que ver con otros aspectos que yo no voy a dilucidarla aquí porque podríamos agotar lo que queda del programa y tendríamos que hacer otro programa, pero muchas de ellas son debatibles. Aparte de eso, yo creo que el Código Penal es perceptible de irse perfeccionando. Se puede ir perfeccionando. La realidad es que necesitamos ya un código. Sí. Código penal dominicano lo necesitamos. Definitivamente. Entonces, de manera definitiva, ¿usted cree que no hay la posibilidad de que este Congreso pueda aprobar este código por el poco tiempo que queda? Yo creo que hay tiempo suficiente. Si existe la voluntad política, se puede. Bueno, la voluntad política está muy fraccionada. Aquí hay mucho camuflaje político y muchas veces muchos hacen pensar que sí, que están comprometidos, porque es un problema de compromiso, don Leandro, es un tema de compromisos. Entonces hay que ver hasta qué punto realmente dentro del sistema de partidos políticos y la élite política dominicana hay una real voluntad para dotar al Estado dominicano de un instrumento ágil, idóneo para la persecución criminal de delitos. Bueno, ya yéndonos entonces ahora al ámbito internacional, hemos escuchado a usted opinar en diferentes medios nacionales importantes e internacionales sobre lo que ha sido el atentado al candidato republicano Donald Trump. ¿Usted cree que este atentado es algo que se veía venir o esto no es más que un caso fortuito? Mire, no creo que ese atentado haya sido el producto de ningún plan ni de ninguna estrategia similar a lo que sucedió con el expresidente John Fitzgerald Kennedy, como muchos han tratado de vender la idea. Todavía a la fecha de hoy el homicidio de Kennedy no se ha podido dilucidar con toda la realidad. Todavía es un expediente clasificado en Estados Unidos porque hay implicaciones que
que podrían afectar a personas que aún están en la escena social, política y económica. Pero el problema es que hay que contextualizarlo. El señor Trump es un hombre que despierta mucha simpatía, pero también despierta mucho odio. Y es una persona de lenguaje violento, de una vida en cierta medida violenta y que se ha involucrado con sectores supremacistas. Y cuando usted se involucra con sectores supremacistas, usted está contribuyendo a dividir la sociedad, porque los sectores supremacistas son no tan solo supremacistas blancos, hay supremacistas ideológicos. Yo examino mucho en las redes sociales el perfil de las manifestaciones que se hacen en torno a Trump y de muchas de las personas que rodean el entorno de Trump. Y son exmilitares, grupos de personas que pertenecieron a grupos de élites, de fuerzas militares de los Estados Unidos, de fuerzas policiales. Y hay una carga de prejuicio y de desprecio por los valores humanos en esas personas. Se ubican desde posiciones fundamentalistas religiosas, posiciones fundamentalistas sociales, con sesgos, grandes sesgos de discriminación hacia los extranjeros, hacia las personas que no comparten su visión con ellos. Entonces, Trump es una suerte de pararrayo de manifestaciones violentas de la sociedad norteamericana. Este incidente le dispara la popularidad a Donald Trump, lo ubica en una posición mucho más cómoda para ganar las próximas elecciones del mes de noviembre. Bueno, hay un grave problema y es que con este incidente estaban corriendo otras situaciones y son las evidentes limitaciones de su contendor, del actual presidente de los Estados Unidos. Indiscutiblemente, ya en esos días se estaba hablando de las dificultades y evidencias de limitaciones, tanto físicas como mentales, que venía exhibiendo el presidente Biden. Ahora bien, hasta ahora los estudios estadísticos dicen que el señor Donald Trump ha superado en 5 puntos más la posición anterior. O sea, son realmente muy pocos puntos para la magnitud del incidente. Claro, el señor Donald Trump es un hombre del mundo del espectáculo. Le disparan, le rozan el pabellón de un oído, estuvo a punto de perder la vida. Inmediatamente él aprovecha el momento para levantarse, erguirse, levantar el puño y reafirmar su valor personal. Un valor personal que contrasta mucho con los grandes cuestionamientos éticos y morales que se le han hecho a Trump en su carrera empresarial. Y dése cuenta que Trump no había sido funcionario ni había tenido trayectoria en la administración pública antes de ser presidente. Y Trump es una persona que despierta muchas pasiones. Yo desde que vi ese tema de la polarización, desde que vi, es más, lo que aconteció en el Capitolio de Estados Unidos, la horda que saqueó al Capitolio de los Estados Unidos, dije, esto va a traer sus consecuencias a mediano o a largo plazo. Creo que las cosas que ha incitado Trump a realizar a sus seguidores son el péndulo de la espada de Damocles que pesa sobre su cabeza. Y creo que como presidente de Estados Unidos va a ser un presidente, si vuelve a ganar las elecciones, como vaticinan muchos analistas, va a ser un presidente disruptivo que va a confrontar muchos problemas con sectores importantes de la sociedad norteamericana. La gente se pregunta, un país como los Estados Unidos de Norteamérica,
con tantos millones de habitantes, cerca de 400 millones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que tenga esta debilidad de poder seleccionar candidatos con mejores condiciones? Porque estamos hablando de dos candidatos con muchas limitaciones físicas, otro con una situación moral que todo el mundo sabe. Y limitaciones intelectuales. Limitaciones intelectuales, un hombre condenado, 35 cargos, y es candidato con posibilidades de ganar un país como los Estados Unidos. O sea, una potencia como los Estados Unidos. ¿Por qué esta debilidad? ¿Qué está pasando con esa nación? Esa debilidad es producto de la crisis, de una crisis de la democracia que hay en Occidente, en todo Occidente. Y lo que pasa está que en los Estados Unidos la incidencia de la espectacularidad es mayor que en el resto del mundo occidental. Estados Unidos ha tenido presidentes, actores, o sea, un presidente como Donald Trump, que no ha tenido una carrera política antes de haber sido presidente, pasa de la nada a ser presidente de los Estados Unidos. Es muy difícil. En América Latina se han dado casos así de personas que han pasado de la nada a ser presidentes. Y tenemos nefastos recuerdos. Personas que ni siquiera intelectuales, profesionales. Estados Unidos ya tuvo un presidente actor que hizo un gobierno más o menos moderado, pero contaba con un gran equipo. El presidente Trump es el presidente que más personas le han renunciado de su círculo cercano siendo presidente. Sí. Tiene un averaje sobre eso. Una persona muy difícil, porque es una persona que no es un hombre de Estado, pero quiere desplegarse con una imagen de hombre de Estado, con visiones que indiscutiblemente presentan una ruptura con lo que es el establishment de Estados Unidos. Bueno. Y en Estados Unidos, un país democrático, pero hay un establishment. Pero se ha logrado imponerse. Porque él es una versión populista. Donald Trump es un candidato populista. Y los candidatos populistas les gustan, los partidarios de Donald Trump son la gente de menor calificación intelectual, de menor calificación profesional en Estados Unidos. O sea, que son los sectores más permeables a los influjos del populismo que practica Donald Trump. Finalmente, con relación a Bob Menéndez, senador norteamericano, condenado por recibir sobornos de empresarios, por corrupción, bueno, ha hecho de todo este señor y finalmente, pues, después de una lucha en la justicia, ha sido condenado. Se habla en principio condenado a 10 años. Me gustaría escuchar su opinión en torno al comportamiento de este señor, tomando en consideración que ha tenido mucha cercanía con figuras importantes en este país. Así es, el senador Bob Menéndez ha sido condenado a un cúmulo de pena de 222 años. O sea, no 10 años, 222. 222 años. Las penas más severas se deben a la de fraude y defraudación electrónica. O sea, formó parte con una estructura del crimen organizado transnacional, formó parte en Estados Unidos de esa estructura, permitiendo que penetrara la sociedad norteamericana y fuera favorecida incluso con actividades lobistas en instancias económicas del gobierno de Estados Unidos. Una traición a la patria. Entonces, además de eso, el senador se le vincula con una trama para abrir pasos a un proceso militar que vincula a naciones que son del extranjero, y eso es casi prácticamente un acto de traición.
Bueno, de verdad que me gustaría seguir detallando todas las imputaciones, ¿no?, de que se le acusa a Bob Menéndez, senador por la ciudad de New Jersey. Hay que decir, para completar, sí. que el senador Bob Menéndez participó en la promoción del indulto del doctor dominicano Salomón Mergen, que defraudó el Medicare de Estados Unidos, y fue de los que en el Senado de Estados Unidos apoyó el indulto que realizó Donald Trump, siendo un militante demócrata a favor de Mergen, y 20 personas asociadas en delito con Mergen. Entre ellas había un militar de alto rango de los Estados Unidos. Y ese indulto lo emitió Donald Trump en el año 2021, ya que Mergen fue condenado en el año 2018 a 17 años de prisión. Bueno, gracias, don Daniel Pou, por venir a compartir con nosotros sus conocimientos, sus análisis. De verdad, una persona con mucha capacidad, y nos alegra que haya aceptado nuestra invitación para venir a compartir en este espacio Puntos Encontrados. Para mí un honor. Amigos televidentes, gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos.